Cuando viene un cliente, en las constelaciones se le llama cliente. Bueno, algunos terapeutas o consteladores le llaman consultante. A mí me gusta más consultante porque paciente no es. Paciente se usa más en psicología o bueno, en la medicina. Es un consultante o un cliente. Imaginemos que viene esta señora. ¿M? Vamos a imaginar que se llama, qué sé yo, María. Vamos a poner un nombre común que María, ¿no? Bien. Y María, ¿sí? Viene sola a la consulta individual conmigo. Dice, bueno, voy a constelar con esta señora, ¿sí? Y quiero hacer una sesión de terapia individual. Cuando nosotros como terapeutas recibimos a María, parece que es una persona sola, pero nosotros tenemos que recordar, que es lo que vamos justamente a hacer hincapié hoy, en que esta persona trae todo un sistema detrás. O sea, hay un montón de personas, ¿m? O de almas, podemos decir, de las cuales ella proviene, tiene mucha información, y también si tiene hijos, tiene otras personitas o almas en las cuales también ella está implicada. Entonces vemos a María como una unidad, parece una sola, pero en realidad esto es sistémico, trae a todo su sistema. O sea, María tuvo un papá, tuvo una mamá, ¿m? Tuvo unos abuelos, ese papá tuvo un papá y una mamá, y a su vez su mamá tuvo una mamá y tuvo un papá. Entonces, por mucho que yo vea a María así, solita, María tiene detrás, y obviamente después de acá siguen más, ¿no? Que nos lo vamos a poner a todos. Tiene detrás un montón de estos que se llaman ancestros. De ahí viene María. Para llegar a la vida tuvo que pasar por muchas otras vidas que fueron antecediéndola a ella. Por eso es sistémico. Y nosotros como consteladores, lo que aprendemos a hacer es justamente a ver a María como un sistema. Parece que la estoy viendo a María, pero yo tengo que entrenar la mirada sistémica. La mirada sistémica es, yo miro a mi cliente y veo a todos sus ancestros detrás. No es que los veo literalmente en cuerpo y de carne y hueso, sino que imagino, ¿sí? La veo más allá, por eso la miro sistémicamente. Cuando nosotros aplicamos esa mirada sistémica, es que entramos en conexión con todos ellos y con un profundo respeto hacia todos sus ancestros, por más que hayan hecho lo que hayan hecho. Yo puedo realmente ayudar a María. Si yo no la miro así a María, me va a ser muy difícil ayudarla, porque la voy a ver como un ente separado, con sus problemas y todos estos que le hicieron a ella cosas, y la pongo en un lugar de víctima. Y el constelador no debe hacer eso porque eso no es bueno. Entonces, aprender a ejercer y aplicar esta mirada sistémica es muy sanadora, tanto para el cliente como para el terapeuta, ¿no? O sea, no olvidarme del respeto por los que vinieron antes. ¿Qué sucede? Cuando ella viene a su sesión, va a venir con un problema, ella le va a llamar problema a lo que le pasa, y nosotros le vamos a decir que en vez de problema, ella tiene un tema. Le vamos a cambiar la palabra problema por tema. Bueno, vamos a ver cuál es tu tema. Y ella va a plantear su tema. Y también le vamos a preguntar qué resultado quiere de esa constelación. Entonces nosotros nos vamos a ver que ella está buscando una solución. Ella parece que busca una solución a nivel individual y dice, yo quiero arreglar X tema.
en mi vida. Y nosotros le decimos, bueno, pero en realidad lo que estamos haciendo es un movimiento hacia la reconciliación con todo tu sistema. ¿Sí? Esto que vos estás planteando como tema es sistémico y tiene que ver con todos los que están implicados, no con ella sola. Así podemos trabajar las constelaciones como son y no tratar al paciente como un ente separado, una isla en el océano aparte. Entonces la solución, que también a veces nos quedamos trabados en la solución y decimos sí o sí tiene que haber una solución, Hellinger dice que en vez de centrarme en la solución, mejor nos centremos en un movimiento hacia el amor, ese amor que le llamó amor que sana. Hellinger usa dos expresiones, amor que enferma y amor que sana. Cuando mi cliente está en fidelidad con su sistema, o sea, está mirando hacia el pasado, ella está en esa conciencia buena que le llamó Hellinger, que es el amor que enferma. Yo me enfermo porque sigo a tal ancestro, porque soy fiel a tal ancestro, lo que sea, y no puedo ir hacia la vida, por eso miro hacia atrás, los estoy mirando a ellos. Ese es el amor que enferma, o amor ciego, también le llama amor ciego. El amor que sana es el amor que ve a todos, los honra con amor y puede girar hacia la vida. Ese es el amor que sana, el amor que ve. El amor que enferma o ciego no ve nada, solamente quiere pertenecer y no ve las consecuencias, no ve nada. Cuando constelamos, logramos hacer este movimiento y girarnos hacia la vida. Y eso es lo que nos sana, ¿no? A todos. No solamente a mi cliente, que sana a todos. Es bueno que tomemos conciencia que todos tenemos una mente pequeña, le podemos llamar esta que está ahí en el cráneo, el cerebro, nuestra mente que piensa y piensa y piensa, y tenemos un alma. Sobre esto del alma hay muchos debates y bueno, a veces la gente te pregunta si el alma está en el cuerpo, si no está, qué sé yo. Hellinger hablaba que los cuerpos están fuera de ese alma. Él no hablaba de un alma dentro de un cuerpo, que hay un alma que nos mueve a todos, por eso él le llamó movimientos del alma. Nosotros nos percibimos como almas individuales y ahí está el problema. Entonces yo tengo que aplicar esta mirada sistémica para darme cuenta que yo estoy trabajando con almas, o sea, con un alma. Y en ese alma los movimientos los hacen todos. Parece que es mi cliente al que se está constelando, pero en realidad lo hacemos todos. ¿Bien? El alma tiene movimientos lentos, la mente va rápido. Entonces tenemos que trabajar con paciencia y con lentitud. Casi todas las personas, yo hablo de personas porque nosotros nos percibimos como personas, aquí en este mundo, decimos que tenemos muchos problemas, por lo general, y a problemas me refiero a problemas de diferentes tipos, qué sé yo, problemas con mis hijos, con mi pareja, problemas de salud, problemas de dinero, problemas, bueno, X y X problemas. Y nosotros creemos que nuestros problemas vienen, no sé, por culpa nuestra o porque somos medio tontos que no nos damos cuenta o hicimos las cosas mal o lo que sea. Y nos juzgamos mucho, nos culpamos mucho. Pero Hellinger descubrió que todos nuestros problemas vienen justamente de acá atrás, ¿m? De nuestros padres. No para echarle la culpa a los padres, sino porque nosotros sistémicamente vamos pasándonos de generación en generación todo eso que no se resolvió, hasta que llega a uno que parece ser que carga con las culpas de todos los otros que no vieron.
Por eso ver es fundamental. Ver con los ojos no es suficiente. Estamos hablando de ver más allá de la vista física, ver desde el alma, comprender, abrazar, reconciliarme con eso, con ese dolor o con eso que pasó en mi sistema, para después no seguir transmitiéndoselo a las generaciones futuras. Y no por eso María, que es la que está acá, es especial y es la salvadora de la familia ni nada de eso, sino que bueno, es lo que sucede dentro del alma. Aparenta como que esta es la que está eh, realizando los movimientos, ¿no? Bien, entonces todo esto que venimos arrastrando, que bueno, que uno lo carga como una culpa, ¿no? Nosotros tenemos que aprender para poder liberarnos de la culpa, dice Hellinger, justamente, bueno, a devolver lo que no nos pertenece al campo, a honrar a nuestros ancestros y al mismo tiempo a respetarlos y llegar a verlos con benevolencia. Él usaba la palabra benevolencia, que no es lo mismo que ser bueno, ¿sí? Ser bueno es una cosa, pero ya marca la diferencia, porque si yo digo bueno es porque hay uno que es malo. En cambio, benevolencia es una palabra que abarca todo, es poder ver el bien en todo, tal cual como fue. Eso nos permite estar en el sí y avanzar, al mirar con benevolencia, o sea, sin juicio, con respeto hacia el destino de todos los que vinieron antes. ¿Mm? Otra cosa que no debe hacer el constelador es investigar. Un constelador no es Sherlock Holmes, ni Agatha Christie, ni nada que se le parezca. Investigar, fíjense que acá en el PDF lo tiene, ¿no? Es como que yo voy con una lupa y voy una y otra vez y lo dejo como, lo llevo al pasado y lo dejo anclado ahí a mi cliente y le empiezo a meter el dedo en la llaga. No, no se trata de investigar. Por eso lo fenomenológico. Porque cuando mi cliente, por ejemplo, configura, vamos a decir que ella se configura así, que sé yo, pone a la mamá por acá, al abuelito por allá, este me dice que está acá, este está acá y no sé, esta está allá, mirando para allá, no importa, la configuración que haga, ¿sí? Eso que mi cliente me va diciendo y que yo voy ubicando los muñequitos donde me dice, es totalmente fenomenológico. O sea, mi cliente lo hace guiado por ese, bueno, podemos decir espíritu, ese, eso más grande que nosotros, en lo cual nosotros estamos en conexión cuando estamos en la constelación y se deja guiar por su sentir. Entonces, tal como él o ella, en este caso María, porque es María, siente, distribuimos los muñequitos donde nuestro cliente nos dice. Y esto es totalmente ya fenomenológico, es que así es, como está. Bien. Entonces nosotros no investigamos, no empezamos a poner intención en la constelación. Sí nos convertimos en observadores atentos. Observamos. Es una percepción sistémica, global. No hago interpretación de lo que está pasando. Sí tengo información. ¿Por qué? Porque todos tenemos una información, por eso estamos estudiando esto para tener una información previa, un conocimiento intelectual acerca de lo que significa esto, lo otro y aquello. Pero en el momento de la constelación todo eso es como que queda en el olvido, porque solamente me va a venir, va a surgir lo que el campo pide. O sea, me estoy dejando guiar.
Yo, si estoy en sintonía con mi cliente y con su sistema y con el mío y con el campo y respetando a todos, esa actitud de respeto tiene que surgir de constelador porque mi cliente todavía no la pudo adquirir, la va a adquirir al final de la constelación. Yo guiando de esa manera, voy a sentir también junto con mi cliente qué movimientos tengo que hacer. Y ahora después vamos a hablar de eso. Por ahora vamos a ver esto para que podamos entender lo fenomenológico. Entonces, quiero ir acá abajo, después vamos a subir otra vez. Bueno, acá habla del movimiento del espíritu. Voy a ir hacia abajo, después voy a volver a subir. Fíjense en que ahí abajo dice la actitud fenomenológica del terapeuta. ¿Puedo evaluar, puedo hacer una evaluación de esto que está sucediendo? O sea, convertirme como en como si hiciera un test, ¿no? Un análisis de esto. Y Hellinger dice que si por evaluar nosotros entendemos que hay un protocolo, ¿m?, que se puede repetir sabiendo de antemano el resultado que va a producir, no. Por más que nosotros aprendemos un protocolo, en el fondo estamos aprendiendo, cuando lo vimos en la clase 1, ¿no? En la clase 3 no estamos viendo el protocolo. Hay unos pasos a seguir para constelar, no quiere decir que yo siempre obtenga el mismo resultado o que mi constelación sea igualita. Va a cambiar, siempre va a cambiar. En constelaciones, la actitud fenomenológica significa, ¿m?, que yo me dejo impregnar de la situación porque yo estoy centrada, por eso estoy en ese centro vacío, y presto atención a lo que percibo, ¿sí? No a lo que pienso de lo que percibo, sino a lo que percibo. Miro a mi cliente y percibo algo, y si sigo centrado en lo que percibo, mi cliente habla y yo me dejo impregnar porque estoy centrada, abierta a todo lo que se me está mostrando, pero sin intención. ¿Mm? Porque yo en realidad en el fondo, como terapeuta, o sea, como persona, yo no puedo saber lo que es bueno para mi cliente. Si yo me arrogo ese rol y creo lo que es bueno y lo que le conviene, ya me estoy saliendo de mi lugar de terapeuta y no estoy constelando. Me estoy yendo para otro rol. Yo tengo que mantener ese rol de terapeuta, en que percibo sin intención y sin juicio y me dejo guiar. ¿Qué sucede cuando constelamos? El constelador no es ningún psíquico, ni ningún vidente, ni ningún brujo. No tiene poderes especiales ni nada. El constelador lo que logra, ¿sí? Se logra con este trabajo y más ustedes constelen, más todavía van a estar guiados por el espíritu porque ya están ejercitados, o sea, llega un punto que ya ustedes tienen esa práctica y surge espontáneamente, es que te aparece, te viene sola lo que tenés que decir y hacia dónde tenés que ir. No es que te lo pones a pensar y después decís, ah, claro, tengo que hacer esto. No, es que solo, es que estás sumergido y vienen las sensaciones y vos te dejas guiar. Si sentís que este tiene que estar acá y decirle algo acá, lo pones. Y siempre le preguntás al cliente, ¿cómo te sentís? Después de decir esta frase, ¿cómo te sentís? Y esa respuesta de mi cliente me va a llevar al siguiente paso y al siguiente paso. ¿Sí? No es que eh, adivinamos nada, ni tampoco sucede que por constelar suceda algo después. ¿Sí? Porque muchas personas, ¿qué sucede? Cuando constelamos,
como nosotros movemos mucho, estamos moviendo nosotros internamente y se mueven todos junto con nosotros, resulta que la experiencia de vida va continuando, continúa y continúa, la vida es continuo cambio, van sucediendo cosas y nosotros después tenemos tendencia a atribuir que sucede tal cosa porque constelé. No. O me siento mal porque constelé. No. ¿Sí? No es que sucede por eso, es porque justamente lo que correspondía, lo que tocaba dentro del guión, de mi guión de vida tocaba eso, y el Santi, guión del alma, ¿no? me pasaron los precios de las calcomanías. Chicos, ¿quién tiene el Me micrófono pasaron el prendido? precio de Chicos, ¿quién de tiene las el copias de las micrófono calcomanías. prendido? Yo no puedo ver Pasa que porque vos, tengo... bueno, tenés que, en dos modalidades, una que son la calcomanía resistente al agua y No la sé quién otra es el que que es adhesivo. tiene el micrófono prendido. ¿Ustedes de Pero ahí no lo te pueden pasé ver los al que precios. tiene el micrófono prendido? Sí, es José Por ahí María. puedes hacer los adhesivos y a José, los clubes, si le José, interesa, le hace la otra calcomanía, pero es más no cara. me escucho. Acá, a ver acá. A ver si lo puedo mutear desde acá. Ya está, ahí está. Ahí está, porque, viste, no quiero salirme de acá para no hacer lío con la... Bien, entonces, lo que nosotros tenemos que, a ver, recordar, podríamos decir, es que obviamente que el cliente que vino a hacer una constelación individual va bueno, yo digo sufrir, es una manera de decir, va a tener, vamos a decir, movimientos, va a tener comprensiones, o no, puede ser que tenga enojos, puede ser que tenga sueños, no sabemos lo que va a suceder. A veces creemos que porque nos sentimos peor es porque la constelación me hizo mal o no funcionó. Y eso no es cierto porque ninguna constelación hace mal. ¿M? Tendría que ser justamente una constelación que estuvo mal hecha, que me haga mal. Porque si yo, por ejemplo, eh, en vez de constelar, dejándome guiar por el espíritu, me la pongo a hacer yo que soy la chamana vidente de no sé qué, y me empiezo a hacer predicciones y hipótesis de lo que está sucediendo acá, ahí sí puedo ocasionar daño como terapeuta a mi cliente. Y también lo voy a ocasionar yo, porque voy a sufrir después las consecuencias. Entonces, es importante, ¿sí? Solo decir lo necesario. Si me viene algo que yo realmente puedo decir, por eso es esto de estar en el espíritu y estar sintonizado. Yo lo digo, porque sé que tengo permiso para decir eso. Si no, no lo digo. Le pregunto a mi cliente y dejo que todo siga transcurriendo. Entonces así la constelación sí es sanadora. Si no es como que estamos arrogándonos, Hellinger decía eso, ¿no? De arrogarse un poder que no es nuestro. Eh, bien. Otra cosa que no tenemos que tener es miedo, ¿sí? Miedo ni de mi cliente, ni de lo que está sucediendo, ni nada. Vuelvo a repetir, si nosotros practicamos mucho estar en ese centro vacío, no va a pasar nada de todo esto que estamos aclarando, pero yo lo aclaro porque por las dudas, ¿no? Eh, bueno, Hellinger hablaba así como de unos flash, ¿no? Que te vienen, flash, usaba esa palabra, ¿no? Como te quedas así, de repente flash, un flash, y te viene el siguiente movimiento o lo que hay que decir. Este método es muy humilde. Al final el terapeuta se tiene que retirar, ¿m? Y solo puede ir hasta donde se le permite, no ir más allá. Por eso siempre es bueno, a veces yo estoy en sesiones con una persona y la persona me dice, sí, ahí me siento bien, ahí estoy bien, ahí siento que mi mamá está bien. Y es como que ese es justamente el espíritu te está hablando, te está diciendo, ¿ves? Él está bien o ella está bien, ¿sí? Va a haber momentos que quizás tenga un quiebre y llore, que también eso es bueno en este momento,
Vamos a permitir que eso suceda, lo vamos a llevar a que vuelva a conectar con la respiración para que no se vaya de ese centro, para que el fenómeno siga sucediendo, se siga mostrando y podamos llegar a esa solución final.